Hola, os doy la bienvenida a vuestro nuevo podcast sobre cine y cultura freak, Los Cuervos Vamos al Cine. Estrenamos en la mejor época del año, creo yo, para este tipo de asuntos. Esto es Halloween. Es de persona educada presentarse y más en este primer programa de una serie de 10 que esperamos disfrutéis para que se conviertan en 1000 más. Soy Alberto Márquez Reyes, responsable, entre otras cosas, de la web laparadojadelcuervo.com, la cual os animamos a visitar desde ya junto con nuestras redes sociales. Sin perder un segundo, vamos con el índice de nuestros primeros contenidos. ¡Al ataque! Primero presentaremos qué estamos viendo sobre pelis y series y el sofá de Marta sobre noticias frikis de actualidad, ¿o no? En la tonta de la semana tendremos a Coppola buscando financiación y un par de chistes también. Seguiremos con dos pequeños monográficos, Halloween 1978 Halloween Ends y Drácula y vampiros en 50 pelis. Y por último, La Bendición, donde expondremos nuestros gustos y declaración de intenciones sobre lo que nos gustaría que fuese este vuestro programa. ¡Vamos allá! ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? En este formato de pequeña tertulia comentaremos series o pelis que nos parezcan interesantes, frikis o directamente malísimas. Por supuesto, no tienen por qué ser las más nuevas ni las más famosas, pero siempre con nuestro toquecito especial. Y ahí va nuestra primera pregunta para los Cuervos Freaks. Acabamos de ver Cleo, serie alemana de Netflix sobre esa asesina de la Stasi que tras la caída del muro de Berlín busca venganza con humor, ironía y trasfondo seriote. Para mí un gustazo y con ganas de más. ¿Qué os ha parecido? Venga, contestad si os atrevéis. Por aquí entrarán también otros frikis colaboradores y tendremos entrevistas, charlas cerveceras y cubriremos todo tipo de eventos. El sofá de Marta. El sofá de Marta, a partir del próximo programa con la actriz, monologuista y mujer de radio Marta Sanz, echaremos un vistazo a la actualidad friki, cinéfila o no, y por poner algún ejemplo, y aunque este programa no tenga previsto hablar de política, ¿qué me tenéis que decir del presidente Pedrito? Que no contento con meter la pata una vez en su visita a Kenia, confundiéndola con Senegal, la vuelve a meter y el propio presidente keniata le tiene que corregir. We can work together with Senegal, visiting you as president of Senegal, and really looking forward to working. Kenya. Esto solo está a nivel de Trillo y subió a Honduras en El Salvador. Dicen las malas lenguas que los soldados a los que pasaba revista aún hoy en día están ojipláticos perpetuos. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme. ¡Batallón, alto! ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador! ¡Viva El Salvador! Eso sí, el gazapero nivel Dios sigue siendo, porque es muy difícil conseguir igualarle en longitud, incongruencia y número de gazapos, el único, el irrepetible M.R. Mariano. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... Otro ejemplo, no podemos dejar de referirnos al considerado hombre más sucio del mundo que ha muerto con 94 años en Irán. Dice la CNN que no se lavaba desde el año 54 del siglo pasado y que dejó de hacerlo por una serie de desengaños emocionales. Que el amiguete sobrevivía a base de agua de cloaca y carne podrida, y decía que su carne preferida era la de puercoespín. Pues lo primero que se me ocurre es que no le fue tan mal si ha aguantado así 70 años. Pero lo más chocante es que ha muerto una semana después de que le convencieran para lavarse. Ahí lo dejo.
La tonta de la semana. La tonta de la semana pretende ser un espacio, ¿por qué no?, participativo, con chistes y sketches. Para empezar, y dedicado especialmente a cinéfilos empedernidos, por ahí va el mismísimo Coppola. Cariño, ¿me oyes? Sí, que salgo ahora, que salgo ahora de la productora. Sí, bueno, les he dicho todo lo que tú me has dicho que les dijera. Sí, entro y digo, mire, que soy Coppola. Francis Ford. No, Francisco no le he dicho. Francis Ford del coche, de Ford, Coppola. Coppola. Digo que mire que he hecho un par de películas. Sí, le he dicho que he hecho un par de peliculillas así como de mafia, de Padrino 1, la 2. Sí, esa del melón blando con el gato, le digo, sí. Y les digo, mire que he pensado que igual, o sea, sí puedo hacer otra, nueva, ¿no? Sí, ¿sabe? Y dice ¿de qué? Digo, ¿de qué? Digo, de guerra. Dice, dice, no, que no está de moda. Digo, si es poca cosa, hombre. Tengo un amigo, que le he dicho, que tengo un amigo, el Lucas, que digo que me voy con él un fin de semana con la cámara a la granja de mi tía y ya estaría. Dice, que no. Dice, bueno, pues a ver, que mi amigo el Lucas, que está empezando, pobrecico, que él también quiere hacer una película así como del espacio. Tampoco, ¿no? Tampoco, digo, bueno, ya, pues vale, y pues nada, pues muy agradecido. Cariño, ¿me oyes? Ya, total, que no me han dado ni un euro. Uf, que cómo me ha ido, entonces, total, pues el horror. ¡Hostias! Pero no vamos a vivir solamente de guiños cinéfilos inteligentes. Los chistes malos son todo un arte, y si no, vean. Mejor, oigan. ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? Le dice, respira. Así que no tengáis miedo de enviarnos vuestros chistes frikis y sobre cine. Ya veis que el listón no está muy alto. Pero, por si nuestros oyentes son muy tímidos o si ninguno de nuestros frikis asociados ha podido pensar en nada ocurrente, tenemos un comodín de emergencia. La niña del jepe. Sí, esa voz guasona que cuando estás en medio de la ciudad te dice que se ha perdido la señal GPS, o que te envía al barranco cuando estás en ruta buscando gasolinera. En el último momento tú frenas para no descojonciarte en el abismo, y entonces es cuando escuchas esa alegre cantinela de «¡Has llegado a tu destino!». Pues bien, dado que hoy hablamos también de vampiros, aquí tenemos su aportación. Está la familia de Drácula en la mesa comiendo cuando el hijo dice: «Mamá, quiero ir al baño», y la mamá dice: «Anda rápido antes que se te coagule la comida». Un mensajito rápido del pitufo garrulero y seguimos. ¿Tú? Sí, tú. Necesitas una camiseta tan friki como tú. Mira en la tienda de la paradoja del cuervo. Yo me he pillado la de Frankenstein y mola un montón. ¿Sabes lo que también mola? Tienes camisetas en un montón de colores, tops, manga larga, sudaderas y también bolsas para llevar la comida al curro. Venga, píllate algo, pero ya, tienes el link aquí abajo. Mira que te meto. Que te meto, primo. Vamos a ver si la vamos a tener. Que mire ya donde te digo, la paradoja del cuervo. Mira la tienda, que te voy a dar. Llega el momento de ponernos serios con el primer mini monográfico de hoy.
Se ha estrenado la última parte de la trilogía del reboot de Halloween y con ese motivo le echamos un vistazo a la antigua del 78, La Madre del Cordero, en comparación con la nueva. Haddonfield, Illinois. Gatos y duendes, noche de difuntos, fantasmas y brujas aparecen juntos. Víspera de difuntos, 1963. De la víspera de todos los santos. ¡Queremos para hablar! Es a priori difícil imaginar la historia de Michael Myers con otro nombre que no sea Halloween, pero ese fue el caso, o casi. Se rumorea que la película se tituló originalmente The Babysitter Murders, los crímenes de la niñera, antes de ser retitulada Halloween, aunque varias personas vinculadas a la producción han negado este cambio de título, incluido el productor, Irwin Yablans. En cualquier caso, Halloween siempre tuvo la intención de tener lugar durante la noche de Halloween, y así, llamando a la película Halloween, el título se convierte en uno de los principales activos de su éxito. Tanto la franquicia de Halloween como el personaje de Michael Myers han llegado a estar profundamente vinculados a la temporada de Halloween. Las películas más antiguas de la franquicia son revisadas con frecuencia por los fanáticos e incluso relanzadas en cines durante todo el mes de octubre. Las nuevas películas se lanzan lo más cerca posible del 31. Un título como Los crímenes de la niñera probablemente nunca podría haber aprovechado el tirón de la temporada de Halloween, incluso si la película no hubiera sido diferente. El éxito inicial de Halloween allanó el camino para los posteriores regresos de los personajes. Como es natural, la importancia del marketing nunca puede ser subestimada en el éxito comercial de cualquier producto audiovisual, y así, tal y como muestra Halloween, el título en sí fue esencial para la iconografía de Michael Myers como el villano de Halloween. Hay muchos que piensan que John Carpenter reinventa el género de terror con Halloween, dirigiendo un clásico. Carece de sangre, desafía los elementos básicos del slasher, ¿no? A diferencia de otras películas de terror de esa época, Carpenter se aleja del enfoque gráfico típico y crea una película con un villano más misterioso. Halloween fue bastante rentable para Carpenter y su equipo. Recaudó unos 70 millones de dólares de la época contra un presupuesto de 325.000. La película fue relanzada en 1979 y 1980, consolidándose como una obra maestra. Antes de Halloween, Carpenter no tenía ninguna experiencia en cine de terror. Había dirigido una película de ciencia ficción, una comedia, gamberra más bien, Dark Star, Estrella Oscura, y una película de acción, Asalto al Distrito 13. No tenía entonces ningún interés en hacer una película de terror al uso de las que se veían en esa época. Irwin Yablans cuenta en un documental que podemos ver ahora mismo en Netflix, que se llama The Movies That Made Us, cómo le reveló sus intenciones a Carpenter para Halloween. Él tenía una gran afinidad por los programas de radio de terror y entonces quería replicar esta experiencia con la película, con lo cual Carpenter lo que hace es meterse en un enfoque mucho más hitchcockiano, con suspense en vez de sangre. Entonces nos hace trabajar la imaginación tratando de transmitir esos sentimientos aterradores a través de lo que él denomina el teatro de la mente. Me da la impresión de que está usted equivocado. Es una impresión errónea. Pues no hace nada que demuestre que me equivoco. ¿Qué más quiere? Hace falta algo más que palabras para tenerme en pie toda la noche andando entre los matorrales. Le he observado durante 15 años, sentado en una habitación, mirando a la pared sin ver la pared, mirando cómo pasaba el tiempo, esperando esta noche, inhumanamente paciente. Esperando alguna alarma secreta y silenciosa que le hiciera saltar. La muerte ha venido a su pequeña ciudad, sheriff. Puede ignorarla o puede ayudarme a detenerla. Sigue con las palabras.
Doctor, ¿sabe lo que es Haddonfield? Familias, niños, alineados todos de un extremo a otro de estas calles. ¿Va a decirme que están alineados para una matanza? Podría ser. En 1974 se había estrenado La Matanza de Texas, que muchos consideran la madre de todos los slasher, de Tobe Hooper. Ese mismo año, la Warner Bros. Lanza una película ya totalmente slasher titulada Black Christmas, Navidades Negras. Se le suele colgar la etiqueta del slasher más influyente jamás rodado, contando la historia de un asesino en serie, en gran parte invisible, que acecha y mata a estudiantes universitarios, curiosamente. John Carpenter fue a hablar personalmente con el director de esta película, Bob Clark, y le preguntó, oye, ¿tú qué harías si hicieras una secuela de esta película? Y Clark pues le dijo, bueno, pues sería el curso siguiente, el próximo año, y al tío, al asesino, lo habrían cogido, lo habrían detenido, se escaparía de una institución mental, volvería a su casa y volverían a empezar otra vez de nuevo. ¿Os suena el argumento? Así que Carpenter, aunque contaba con un presupuesto muy pequeño, lo que hizo fue saber muy bien cómo gestionarlo. Entonces, casi un tercio de los fondos de la película los asignó a las cámaras más nuevas de Panavision, las Panaglide, que estaban equipadas con un soporte para la estabilización del operador, lo que sería una Steadicam, ¿no? Lo cual le permite unas tomas muy nítidas. Estas cámaras también le permiten a Carpenter y al director de fotografía, que se llama Dean Candy, la capacidad de capturar tomas más suaves a través de los diversos grados de enfoque, ¿no? Este tipo de técnicas fueron esenciales para establecer el aura, ¿no?, de Michael Myers. Lo puedes ver acechando desenfocado en el fondo, mientras que otro personaje en primer plano estaría completamente centrado, sería el punto focal de esta toma. Michael Myers también puede, por ejemplo, permanecer en el borde cuando el foco está más en el centro. Lo que pretendía el productor, según sus propias palabras, es que se generase suspense para el público, obligándolos a mirar hacia la derecha con sus ojos, pero asustándolos desde la izquierda. Estas elecciones de puesta en escena tan particulares lo que hacen es que permiten a Carpenter generar horror de una manera muy poco convencional para una película de slasher, que es lo que estaba de moda en ese momento, y así no tener que depender de sangre y de gore para meternos miedo. Bueno, una vez que estuvo hecha la película, el productor y el jefe que ponía la pasta, el señor Mustafa Akkad, organizan una proyección que no despierta en principio el interés de ningún estudio importante, pero que sí que allí donde se estrenó lo que hace es que consigue una participación significativa de público de los estudiantes universitarios locales. Esto le dio un poco la idea a Yablans de cómo distribuir la película, con una presentación inicial 5 días antes de Halloween de 78 en un cine AMC de Kansas City. Así, a medida que la película acumula un éxito creciente en esta ciudad, en Kansas City, el productor decide probar qué pasa con un mercado más grande, como por ejemplo Chicago. A partir de ese momento, Halloween comienza a superar a las películas de estudio más grandes en la taquilla. Lo que parece es que lo que más aterraba al público es que Michael Myers no dijera nunca ni una palabra. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que también le atrajo grandes críticas, ¿no? Lo que sí está claro es que su lanzamiento le dio mucho impulso. El título de la película, la asociación con la época del año, le dieron ese impulso de marketing necesario. El propio productor dice en un momento determinado que la identificación con el periodo vacacional de Halloween es lo que hace que esta película funcione en el momento de su estreno. Así pues, como estábamos comentando, Halloween se estrena en Kansas City, Missouri, el 25 de octubre de 1978 en el Teatro AMC Empire. Los derechos de distribución fueron adquiridos después para Filadelfia y para Nueva York, y así Halloween debuta en todo Estados Unidos en 198 cines. En la primera semana de noviembre, la película recauda $1,2 millones, superando con creces el presupuesto que ya habíamos dicho que era de 325.000. Solamente en la taquilla nacional, la película termina recaudando 47 millones, lo que aproximadamente vendrían a ser unos $190 millones actuales.
Vamos a seguir hablando de pasta, porque aunque Carpenter tenía casi el total control creativo sobre lo que quería hacer con la película, lógicamente el presupuesto era súper ajustado, ¿vale? El concepto del asesino acechando a las niñeras no lo crea él específicamente. Lo crean los productores, Irwin Yablans y el mencionado Mustafa Akkad, pero el guión sí que lo hace él junto a Debra Hill. También compone la música en esta partitura que es ya icónica y que evidentemente, sobre todo en sus compases iniciales, recuerda, por lo menos a mí, un montón al Tubular Bells de Michael Field y que ese fragmento tan parecido es el que se utilizó para El Exorcista en el 73. Bueno, por todo eso le pagaron $10.000. El actor que hizo el papel del Dr. Loomis, mi querido Donald Pleasence, cobró el doble, 20.000. Entonces, ese presupuesto que estamos comentando, como estamos viendo, significa que a los actores se les va a pagar poco. Se les va a pagar muy poco. Como comentamos, a Donald Pleasence, que es el Dr. Loomis, recibe $20.000. Y aún así, que eso es muy poco, hoy serían unos 80.000 aproximadamente dólares. Esa fue la mayor cantidad que cobró cualquier actor. Jamie Lee Curtis, que luego comentaremos por qué se le contrató, recibió $8.000. Los grandes nombres de Hollywood, en cuanto a actores se refiere, no querían saber absolutamente nada de esta producción ni de esa lamentable cantidad de dinero. Así que bueno, por ejemplo, John Carpenter quería que el Dr. Loomis fuese interpretado nada más y nada menos que por Christopher Lee, pero lógicamente pues lo rechazó. Jamie Lee Curtis, por otro lado, hizo su debut cinematográfico importante en esta película, en Halloween, y rápidamente pues ya se la conoció como la reina de los gritos, ¿no?, de la historia del cine. Curiosamente, John Carpenter no quería que Jamie Lee Curtis interpretara el papel de la heroína Laurie Strode, quería a otra actriz que se llamaba Anne Lockhart y que en ese momento parece que estaba bastante ocupada con otros proyectos. Entonces, ¿por qué cambió de opinión? Pues es bastante lógico. Jamie Lee Curtis es la hija de Janet Leigh. La coescritora del guión, Debra Hill, dice personalmente que ella sabía que elegir a Jamie Lee Curtis sería un motivo más de publicidad para la película. ¿Por qué? Pues porque su madre, Janet Leigh, es la que muere, la rubia que muere en Psicosis, ni más ni menos. ¿Por qué vas a la escuela por este camino? Mi padre me lo ha pedido. ¿Por qué? Tengo que dejar una llave. ¿Por qué? Porque va a vender una casa. ¿Por qué? Porque es su trabajo. ¿Qué casa? La de los Myers. ¿La de los Myers? No deberías acercarte a esa casa. Claro que sí. No entres. Esa casa es misteriosa. Pues mira. Lonnie Elam dice que no vayamos nunca ahí. Dice que es una casa encantada, que hace años ocurrieron cosas horribles. Lonnie Elam seguramente nunca pasará de sexto. A partir de ahí, bueno, Michael Myers lo retratamos como un villano reservado, mucho más misterioso que un malo malísimo de un slasher normal y corriente. Solamente, si nos ponemos a analizar la película antigua, solamente la primera de las muertes es explícita y se ve un poquitito de sangre. Cuando el personaje de Judith Myers, que su hermana es asesinada, es lo único que vamos a ver. Aparte de este caso, la sangre es mínima. Si tú te acuerdas, volviendo a Psicosis de Janet Leigh, nunca vas a ver el cuchillo clavándose en la carne de la pobre infeliz de la ducha, ¿no? Más bien hay que dejar que la imaginación trabaje para que conseguir el concepto que comentábamos antes, acuñado por Carpenter del teatro, ¿no?, del teatro personal de la mente. Es verdad que Carpenter fue parte integral en la composición de la película, pero la mayor parte del guión fue escrito por Debra Hill. Esta mujer había trabajado como supervisora de guiones en la película anterior de Carpenter, así que estaba completamente familiarizado con su estilo, ¿eh? Así que desarrolla el mundo de Halloween de una manera que hace que el público sienta que Michael Myers puede estar merodeando detrás de cualquier arbusto que tengamos cerca.
Así que mientras Debra Hill tenía la tarea de dar vida a la ciudad ficticia de Haddonfield, Illinois, un nombre que le puso por el nombre de su verdadera ciudad natal de New Jersey, pues John Carpenter se pone con los elementos narrativos que son más profundos. Entonces, él lo que hace es esforzarse un poco por hacer la película sobre la naturaleza del mal. Michael Myers en este caso sería el conductor de esta teoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Le conocí hace 15 años. Me dijeron que no quedaba nada en él. Ni razón, ni entendimiento, ni conciencia, ni siquiera la forma más rudimentaria de vida o muerte, del bien o del mal, de lo correcto e incorrecto. Conocí a aquel niño de 6 años con su inexpresiva y pálida cara y con los ojos en blanco. Los ojos del diablo. Pasé 8 años intentando llegar a él y otros 7 intentando que le dejaran encerrado, porque me di cuenta de que lo que había tras los ojos de aquel niño era pura y simplemente maldad. Aunque, como hemos dicho, Michael Myers no habla. El público no sabemos por qué no habla. Es un misterio. No se puede empatizar con alguien así. Se le despoja de toda la humanidad en la película, lo cual pues, todavía lo hace más convincente como antagonista de la heroína, ¿no? De Laurie Strode en este caso. A este respecto, entonces, es importante comentar el atuendo. Sobre todo, no vamos a hablar del mono, pero sí que vamos a hablar, evidentemente, de la máscara. Al comienzo de Halloween, el joven Michael Myers asesina a su hermana mayor disfrazado de payaso. Esto hace que casi, el Myers adulto también se ponga una máscara de payaso. En producción esta idea se abandona finalmente en favor de la que ya se ha convertido en un icono también del cine, máscara que a estas alturas supongo que todos sabéis, del Capitán Kirk, que es una máscara del Capitán Kirk de Star Trek. El plan era darle a Michael Myers una máscara en principio de Emmett Kelly, el payaso Emmett Kelly, con el pelo rojo. Emmett Kelly pues es un artista de circo payaso que creó un personaje que le llamaban Willy Willy. Finalmente, y sobre todo por el tono inexpresivo, misterioso y monocolor, se elige la máscara del Capitán Kirk, interpretado por William Shatner en la serie Star Trek, que era muy famosa en aquel momento y que se vendía en cualquier parte en la década de los 70 por Estados Unidos. La producción de la película lo que hace es comprar varias de estas, cada una le costaba menos de $2. Mira, el diseñador de producción, Tommy Lee Wallace, que hizo fue ensanchar los agujeros para los ojos y pintar en la zona de la piel con un blanco azulado. Esto fue así porque el guión decía que la máscara de Michael Myers tenía las facciones pálidas de un rostro humano y realmente era espeluznante. Esto lo dice el propio John Carpenter. El propio Capitán Kirk, nuestro querido William Shatner, también se pronunció al respecto, ¿no? Porque al principio no lo sabía. Literalmente dice, pensé, es una broma, están bromeando. William Shatner en algún momento vio una foto, porque la película no la vio cuando se estrenó, y entonces recuerda que a él para la serie Star Trek le hicieron un molde de arcilla de la cara, para no tener que estar siempre pendiente por si había que ponerle prótesis de algún maquillaje, para parecer más viejo, para parecer más malvado, lo que tocase en ese capítulo, ¿no? Parece ser que ese molde alguien luego lo usó para hacer una máscara, y esa máscara pues se terminó vendiendo para las fiestas de Halloween. Dice Debra Hill que el guión fue escrito más o menos en 3 semanas, menos de 3 semanas. Un tiempo muy corto para una película que al final ha sido un icono. Todos colaboraron en ideas, tanto Debra Hill como John Carpenter como el productor Jack Lance, y John Carpenter y Debra Hill haciendo la mayor parte de la escritura literal, ¿no? Física. Entonces, Carpenter, por ejemplo, pues escribe la mayor parte de los diálogos del Dr. Loomis. ¿Qué le administro para presentarle ante el juez? Toracina. No podrá mantenerse en pie. Esa es la idea. Lleva este caso con mucho misterio. Sí. En realidad no quiere que salga nunca, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿por qué le vamos a llevar al condado de Hardin si...? Porque así es la ley. Hemos llegado.
Y Deborah Hill pues hace los personajes femeninos. Como Hill había trabajado también como niñera, pues entonces estructura la mayoría de partes de los diálogos que tienen que ver con el cuidado de los niños, ¿no? Teniendo en cuenta pues su propia experiencia. Hay que decir también que Halloween no se filma en Illinois, ni siquiera se filma en la época que transcurre la película. Se graba en mayo del 78 en varios sitios de California, en South Pasadena, en Alhambra, en Sierra Madre, etcétera, etcétera. La secuencia culminante de la persecución está hecha en Hollywood, en Los Ángeles, en una calle que se llama Orange Grove Avenue, que está al lado de Sunset Boulevard, de la famosa Sunset Boulevard. Como allí no hay muchas palmeras que se vean, pues entonces por eso eligieron esa calle. Las hojas secas que se ven en la película pues también se dispersan en el suelo en ese momento para simular el aspecto y la atmósfera de la temporada de otoño, ¿no? Para hacer de Michael Myers contrataron a un señor que se llamaba Nick Castle, que es el que hizo de Michael Myers durante casi toda la película, pero no en el momento en que se quita la máscara. En ese momento lo encarna otro actor llamado Tony Moran. Dice la leyenda que John Carpenter no iba a dirigir a Nick Castle durante la mayoría de escenas, ya que no hacía falta que actuara. Simplemente decía que caminase de un sitio a otro de una manera lenta y silenciosa. La única prerrogativa o la única directriz que le dio durante el rodaje fue que mientras se filma uno de los asesinatos, el asesinato del personaje de Bob, que muere atravesado por el famoso cuchillo y que queda clavado en la pared, Carpenter le dice a Nick Castle que se quede mirando el cuerpo inmovilizado como si fuese una interesantísima colección de mariposas. No es muy recordado el hecho de que en octubre de 1981 Halloween debuta en la NBC, es decir, la ponen por la tele. La NBC había comprado los derechos para emitirla por televisión por $3 millones. Pero, ¿qué pasó? Que hubo un pequeño problemita. A Halloween se le da un intervalo de tiempo en parrilla de 2 horas. Pero la película apenas pasa de la hora y media, son 91 minutos. ¿Qué pasó? Con tanta pasta por en medio, a Carpenter le toca volver a filmar cosas para la película. Entonces hace 12 minutos adicionales de nuevas imágenes. La mayoría de estas tomas son del Dr. Loomis, incluyendo escenas en las que habla con un joven Michael, examina su celda después de la fuga, etc. Esta edición extendida, lógicamente, fue lanzada más tarde en DVD. Otra cosa curiosa en la cual no es muy difícil fijarse es que Halloween del 78 hace referencia a The Thing, a La Cosa, antes de que ni siquiera existiera la película, porque John Carpenter la haría más tarde, en el 82. Y es que si nos fijamos, la peli que tienen puesta en la tele Laurie y Tommy, los personajes de Laurie y Tommy, no es otra que The Thing from Another World, La Cosa, la del 51, estrenada en el 51. Esta película está basada en la novela de 1938, Who Goes There? ¿Quién va? ¿Quién hay ahí? De John Campbell, y se le considera una de las mejores películas de ciencia ficción, por lo menos de esa década. Ocurría que estaba en marcha una nueva adaptación de esa historia a mediados de los 70 y el plan era que fuera mucho más fiel al material original que la versión del 51. A Carpenter ya le habían llamado para dirigir la película en el 76, pero al final Universal se quedó con Tobe Hooper, que como hemos comentado ya había hecho La Matanza de Texas en el 74. Sin embargo, los productores no estuvieron muy de acuerdo con el enfoque de Tobe Hooper y decidieron buscar otras ideas, otros directores, incluso consideraron a John Landis, y al final el proyecto se quedó un poco en la nevera. ¿Qué pasó? Pues que con el éxito de Alien de Ridley Scott en el 79, el proyecto volvió a salir, y teniendo en cuenta el éxito de Halloween, pues fueron directamente a por él, a por Carpenter. Él no estaba convencido de hacerla, porque creía que la versión del 51 era muy difícil de superar, y además él era muy fanático de ella, y de ahí la referencia de La Cosa en Halloween. Pero después de volver a leer la novela, pues cambió de opinión. Así pues, como ya sabemos, La Cosa se lanzó en el 82, y aunque con los años se ha convertido en una película realmente de culto y es una de mis favoritas de John Carpenter, recibió muchísimas críticas negativas.
Y a este respecto, fijémonos en una cosa. Valga la redundancia, lo siento. Fijémonos en algo, y es que solamente hablando de presupuesto ya no tienen nada que ver una cosa con la otra. Halloween, como hemos dicho ya varias veces, se hizo unos $325.000. La cosa tuvo unos 15 millones de presupuesto. ¿Los presupuestos más altos se correlacionan o tienen relación directa con la calidad de la película? Pues muchas veces no. Pero en este caso, la película, la cosa es mucho más atractiva, mucho más ambiciosa visualmente que no Halloween. Halloween, si somos honestos, técnicamente parece una producción pues de cine amateur, estudiantil, que es esencialmente lo que era, pero por lo menos le sirvió para depurar su estilo, y en el momento de dirigir la cosa ya era mucho más profesional en cuanto a dirección se refiere, ¿no? ¿Vive alguien aquí? No, desde 1963, cuando ocurrió. Todos los niños de Haddonfield creen que esta casa está encantada. Quizá tengan razón. Total, que ya tenemos aquí la última película de Halloween, la última estrenada, queremos decir, que es por lo que hemos echado un vistazo a la película antigua. 4 años después del último encuentro con el asesino enmascarado Michael Myers, nuestra heroína Laurie Strode vive con su nieta y trata de terminar sus memorias. A Michael Myers no lo hemos visto desde entonces, con lo cual Laurie finalmente decide liberarse de la rabia, del miedo, abrazar la vida, todas esas cosas. Pero cuando un joven es acusado de asesinar a un niño que estaba cuidando, se enciende una cascada de violencia y terror que obliga a Laurie a enfrentarse con el mal que no puede controlar. Bueno, esta es la última película de la trilogía del reboot, ¿no? Del renacer de Halloween. Pero no sabemos si será la última de la franquicia, a pesar de su título, ¿no? Halloween Ends. Tenemos que tener en cuenta que Halloween dio paso a una franquicia con un total de 13 películas. En 2018, con el inicio de esta nueva trilogía, comienza una línea de tiempo nueva otra vez, que sería una continuación directa de la película original, ignorando todas las otras películas que nos hemos tragado durante los años, ¿no? Halloween tiene a Michael Myers escapándose del hospital psiquiátrico Smithsgrove, después de estar allí durante 4 décadas, y regresar a Haddonfield justo a tiempo para la noche de Halloween de 2018. Michael Myers se cruza con Laurie Strode, una vez más, después de que ella se había estado preparando durante décadas para su regreso, pero desafortunadamente la hija de Laurie, Karen, y su nieta Allison también tienen que luchar contra Michael. Tenemos después Halloween Kills, que comienza donde termina la película anterior y continúa después de la matanza de Michael. Pero la tercera, esta, Halloween Ends, hace las cosas de manera diferente porque da un salto en el tiempo. Halloween Ends parece ser que va a marcar el final de la historia de Laurie y Michael, y no os voy a hacer ningún spoiler, pero lo que no sabemos lógicamente es si también será el final de la franquicia. El futuro pues de esta franquicia es desconocido, y el elenco y el equipo de esta trilogía han dado comentarios contradictorios. Jamie Lee Curtis, por ejemplo, ha dicho que Halloween Ends probablemente será su última vez interpretando el papel de Laurie Strode. Otros creen que la franquicia todavía tiene más que ofrecer después de esta película, y el genio en su plenitud madura, John Carpenter, ha hablado también y ha dicho que si Halloween Ends funciona bien, pues ¿por qué no puede haber más películas de Halloween? Literalmente, el negocio del cine está gobernado por el dinero. Sabiamente. Aunque también ha mencionado que el director Gordon Green planea, pues bueno, terminar un poco con la trama con esta película. El productor de la trilogía, Jason Blum, confirma que no hay planes para más películas después de esta, ya que Blumhouse, la productora, había llegado a un acuerdo para hacer solamente estas 3, y los derechos vuelven a Malek Akkad después de esta. Si Halloween Ends entonces es solo el final de la trilogía de Gordon Green, y la historia de Laurie y Michael y aquellos relacionados deciden continuar con más películas, pues bueno, ¿qué podemos decir? El género de terror siempre ha estado abrazando la tendencia, ¿no?, de los reinicios, los reboots, las recuelas, precuelas, secuelas, y los estudios siempre acaban encontrando la manera de seguir expandiendo algunas de sus franquicias con más éxito. Podría suceder lo mismo con Halloween. Michael Myers podía pasar por otro reboot, otro reinicio, o bien incluso podrían decidirse por hacer spin-offs.
ampliando las historias de algunos personajes, incluido el propio Michael. Hay muchas preguntas sin respuestas sobre su vida. Lo que es seguro es que Halloween Ends es el enfrentamiento final entre Laurie y Michael. No vamos a decir absolutamente nada al respecto del desenlace, pero dependiendo de cómo funcione la película, puede haber más historias de la franquicia de Halloween en un futuro tal vez no muy lejano. No podía creerlo, un chico tan pequeño. Smatter se ha perdido. ¿Por qué lo hacen? Malditos niños. En Halloween hacen de todo. ¿De quién es la tumba? No lo sé. 18, 19... Judith Myers. Ha vuelto a casa. Ay, ¿qué va a pasar con Michael Myers? El tiempo lo dirá, y qué sabias palabras del genio Carpenter. La pasta lo mueve todo. Por cierto, tengo que pedir disculpas adelantadas porque tal vez se nos cuele sin querer, de vez en cuando, un descarte de Freak Dates. ¿Habéis visto el programa este de Buscar Pareja? Donde nadie es el prototipo, entre comillas, de nadie. Donde el abuelo busca una mujer limpia y con dientes para hacer el seso. Donde un hombre de pelo en pecho no es caballero, y no porque sea maleducado, coma con la boca abierta y lleve las uñas sucias, sino porque no le paga la cena a la potencial pareja. Pues aquí tendremos algunos descartes frikis. Mejor que pasemos ya rápido al segundo mini monográfico, un bonus track por ser el primer programa. Las pelis y series de vampiros nunca dejan de estar de moda. Por ejemplo, este año se ha estrenado The Invitation, Turno de Día, y estamos esperando la nueva adaptación de Entrevista con el vampiro. Por eso os hemos confeccionado en plan rápido una lista de 50 pelis al respecto de Drácula y vampiros que esperamos os anime a profundizar y a comentarnos vuestras propias preferencias. El cuello preferentemente tapadito. Perdona, ¿tienes ajo? ¿Tienes ajo? ¿Sí? ¿Algún ajo por ahí? Hola, hello, os saluda el corresponsal Cuervo destacado en los Cárpatos. Nos encontramos al pie de un cerro donde se yergue un majestuoso castillo rodeado de tinieblas que seguro albergarán los terrores más inimaginables. Sí, vamos a hablar de Drácula, vamos a hablar de vampiros y antes que nada vamos a ponernos en situación. El año 1462. Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior, atacando en Rumanía, amenazando toda la cristiandad. De Transilvania surgió un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Drácula. Ok, fantástico, pero ¿qué es lo que hace un vampiro? ¿Quién es un vampiro? ¿Qué es un vampiro? Su única alimentación consiste en sangre humana. De esta forma incluso puede rejuvenecer. No produce sombra cuando anda por la tierra. Se transforma a voluntad en perro, murciélago o en cualquier otra clase de animal. Vive de noche. Durante el día su propia tumba le sirve para ocultarse. Aquellos de quienes se alimenta enferman y luego mueren. Y a su vez también se convierten en vampiros cóctel. Su nombre es Drácula. De acuerdo, entendido, así que no nos queda más que comenzar con nuestra lista y con el bloque número 1, películas antiguas. Empezamos en 1922 con esa joya que es Nosferatu de Murnau. Sabéis que esta película nos ha llegado casi de casualidad, porque Murnau tuvo un litigio con la viuda de Bram Stoker, el autor de Drácula, por plagio, lógicamente, y se ordenó quemar todas las copias. Por fortuna, no todo el mundo hizo caso y hoy podemos disfrutarla.
En 1931 tenemos M, el vampiro de Düsseldorf, que aunque no sea una película vampírica, pues nos ha parecido oportuno ponerla. Al fin y al cabo es la primera película dedicada a un asesino en serie, que se sepa, y el asesino en cuestión es un depredador de niños, no deja de ser un vampiro tenebroso y horroroso. Del mismo año 1931 hemos seleccionado las dos Dráculas. Sí, algunos sonreiréis y otros diréis, ¿cómo que dos Dráculas? Sí, dos Dráculas. Probablemente la peli más famosa de la historia del celuloide sobre el personaje es la de Todd Browning con Bela Lugosi. Pero, como algunos de vosotros ya sabréis, mientras se rodaba de día esta fantástica película, por la noche en los mismos decorados se rodaba una versión en español, sí, dirigida en este caso por George Melford y con un fantástico Carlos Villarías como Drácula. La última del bloque antiguo, Vampire, de Carl Dreyer de 1932, seguramente también la primera adaptación del relato Carmilla de Sheridan Le Fanu y al que haremos alusión más adelante, sin olvidar por supuesto la versión de Roger Vadim, Sangre y Rosas de 1960. Investigación sobre vampiros. Hay ciertos hechos básicos establecidos. Número 1. La luz. El vampiro no soporta la luz. No se atreve a salir durante el día. La luz del sol es mortal para él. Le destruiría. Entramos en el bloque Hammer. Sí, mi productora preferida de cine de terror. Empezamos en el 58 con Horror of Drácula. Drácula, sí, Christopher Lee en su primera aparición como el Conde y Peter Cushing como Van Helsing. Lucy, traigo una visita para ti. El Dr. Van Helsing, un amigo de Jonathan. Señorita Lucy. Una fórmula acertada que se repetiría en varias ocasiones con o sin Lee, con o sin Cushing. Por ejemplo, Las novias de Drácula del 60, Drácula Príncipe de las Tinieblas del 66, Drácula vuelve de la tumba 68, La Condesa Drácula introduciendo el personaje protagonista femenino del 70, El poder de la sangre de Drácula del mismo año, Las cicatrices de Drácula del mismo año, Las amantes del vampiro, aquí basándose también en Carmilla, haciendo homenaje a Sheridan Le Fanu una vez más con la familia Karnstein y el personaje de Mircalla. A los Karnstein. No los conozco. El castillo en la cima de la colina. Ah, sí, ya sé. ¿No habían muerto todos? Les llamamos los no muertos, señor. Son vampiros. Lujuria para un vampiro en el 71, Drácula y las mellizas también en el 71. En el 72 una muy curiosa, Drácula AD 1972, tomando la estética y la música hippie a todo trapo, una de mis preferidas. En el 73 Los ritos satánicos de Drácula y la última película de la Hammer dedicada a Drácula, La leyenda de los 7 vampiros de oro del 74. Si la habéis visto también es muy divertida porque incluye artes marciales y kung fu, ¿eh? Como anexo a este apartado añadiremos un par de películas de la productora hermanísima de Hammer, que no era otra que Amicus. La primera es Doctor Terror del 65, la primera película de terror de la Amicus y la primera película de esta productora también que se basaba en antología, es decir, en varios cuentos, varias historias que se contaban dentro de la misma película. La última de estas historias en esta película, Doctor Terror, se llama Vampiro y está protagonizada por Donald Sutherland, muy divertida. Un señor que intenta descubrir quién es el vampiro del barrio y al final resulta que es su propia mujer. Pero no lo consideréis spoiler porque no termina así. Adelante si la queréis ver. La otra de Amicus es La mansión de los crímenes del 71. El tercer bloque del que vamos a hablar son otras películas de los 60 y los 70. Empezamos en el 64 con El último hombre sobre la Tierra, con un inmensísimo Vincent Price. No ha envejecido demasiado bien, la podéis encontrar incluso libre de derechos para hacer con ella lo que queráis por internet. Pero hay que decir que ya había tenido una adaptación anterior y que tuvo otra más tarde con Charlton Heston en El último hombre vivo y más recientemente, si os acordáis, de Will Smith en Soy leyenda. La cuestión es que los malos malísimos que atacan de noche pues son vampiros, aunque se hayan transformado así por culpa de un virus. Hoy serían zombies.
En el 67, la aportación de Polanski, El baile de los vampiros, imperdible. Tomando ventaja del cine blaxploitation tan de moda en los 70, gestionado y protagonizado por gente de color, en este caso Blácula, sí, un Drácula de color. En el 73, una adaptación para la tele. Drácula se llamó, curiosamente, protagonizada por Jack Palance, que hace un Drácula muy, muy romanticón, muy recomendable, muy tiernito. Una producción mexicana del 78, Alucarda, la hija de las tinieblas. Notes el jueguecito con el nombre, Alucard, que ya habían hecho en el 72 también. Los de la Hammer, Alucard, Drácula, Alucard, Drácula. Sí. En el 79 tenemos otra adaptación de Drácula, con Frank Langella como Drácula y el mismísimo Laurence Olivier como Van Helsing. Werner Herzog tampoco quiso quedarse sin su particular Nosferatu en el 79, con un Klaus Kinski pasadísimo. Y para acabar los 70 nos ponemos con El misterio de Silent Slot, la serie para la tele, que dirigió Tobe Hooper basada en el libro de Stephen King en el 79. Tobe Hooper, el de La matanza de Texas original y Poltergeist, sin ir más lejos. Nuestro siguiente bloque hablará de algunos productos españoles, ¿sí? Escuchen, son los hijos de las tinieblas. Qué hermosa música, ¿verdad? El Conde Drácula del 70 y Las vampiras del 71, dirigidas las dos por Jesús Franco, con ese toquecito picante. Algo mucho más serio, La novia ensangrentada de Vicente Aranda del 72, basada de nuevo en el personaje de Carmila. Y para aligerar un poquito la carga, sí, os lo temíais, Brácula 97, Álvaro Sanz de Heredia, ni que decir tiene, protagonizada por Chiquito de la Calzada y su fiel escudero, Bigote Arrocet. Entramos en los 80 de la mano de David Bowie y el Ansia. En el 83, Noche de miedo del 85. Sí, la del 85, nada que ver con esa cosa rara que hicieron con Colin Farrell. Una de animación, 85, Vampiros en La Habana. Una de mis preferidas, en este caso ahora, 1987, Jóvenes ocultos. Y detengámonos un momento en la siguiente, 1987, Los viajeros de la noche, dirigida por Catherine Bigelow. Para quien no se acuerde, ha sido la primera mujer en ganar un Oscar por En tierra hostil, pero que tiene en el bolsillo otras grandes obras como le llaman Body, Hay en nada o Días extraños. Recordemos también que fue esposa de James Cameron un par de años. Para acabar la década de los 80, Besos de vampiro del 88. Entramos en los 90 de la mano de una de las imperdibles, Drácula de Bram Stoker. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Dirigida por Coppola, como sabéis, y considerada hasta el momento como una de las adaptaciones más fieles de la obra de Stoker, que por cierto contiene algunas de las frases de la novela que a mí más me gustan. Dios mío, ¿quién es usted? Yo le conozco. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. En el 94, Neil Jordan se saca de la manga la adaptación de la obra de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, con Brad Pitt y Tom Cruise. En el 95, Abel Ferrara hace una aproximación muy interesante, prácticamente filosófica, rodada en blanco y negro, con Christopher Walken, La adicción. La broma de Mel Brooks sobre el Drácula de Bram Stoker, Drácula, un muerto muy contento y feliz, con el incombustible Leslie Nielsen, 95. Otra vuelta de tuerca en el 96 con Abierto hasta el amanecer. Sí, Robert Rodríguez, contando con la complicidad de nuestro querido Quentin Tarantino. Y por fin cerramos la década de los 90 con una pequeña joyita que dio pie a una saga y que gracias a su éxito, y que nadie se equivoque, hoy en día puedes ver todos esos peliculones de Marvel, No hablamos de otra que de Blade. Si quieres seguir viviendo, lárgate antes del anochecer. ¿Dónde demonios voy a ir? Has estado expuesta a ellos. Estés donde estés, alguien intentará acabar contigo.
Se está librando una guerra. Blade, yo y unos cuantos hemos intentado evitar que llegara a las calles. Pero algunas personas como tú se ven atrapadas en esta guerra sin saberlo. Comenzamos el siglo XXI con Drácula 2000, una cosa rara del año 2000. Probablemente una de las peores en calidad de la lista es La Reina de los Condenados de 2002, pero había que incluirla. En 2003 comienza una saga que probablemente siga continuando en el tiempo y que también relata esa batalla descomunal entre licántropos y vampiros, con mi queridísima Kate Beckinsale, Underworld. La victoria, al parecer, estaba a nuestro alcance. El mismísimo derecho natural de los vampiros. En 2008 una muy desasosegante Déjame entrar, la original, es brutal. Darío Argento puso su granito de arena en 2012 con Drácula 3D, ojito, ojito. Y algo bastante más original hace Jim Jarmusch en 2013 con Solo los amantes sobreviven, con esa interpretación tan ambigua, ¿no?, que tiene siempre Tilda Swinton. Una de las preferidas de esta lista para mí, de 2014, Byzantium, de Neil Jordan, el de Entrevista con el vampiro. Queremos mencionar ahora una serie de Showtime que tuvo 3 temporadas y que se llamó Penny Dreadful. Es interesante porque en esta serie conviven Drácula, un hombre lobo, Dorian Gray y Frankenstein. Casi nada. En 2019 se estrenó una adaptación de Carmilla, llamada igual, Carmilla, dirigida por Emily Harris. Mencionamos ahora la serie Drácula de Netflix de 2020. Una adaptación bastante interesante, adaptada a los nuevos tiempos y que en su capítulo central tiene como una especie de investigación a lo Agatha Christie, muy divertida. Por último y para cerrar la lista, Castlevania, la serie de animación de Netflix que tuvo 4 temporadas, aunque a mí no me acaba de convencer. Y hasta aquí nuestra lista, y algunos diréis, es que no has mencionado True Blood, es que no has hablado de Buffy Cazavampiros. Claro, porque esta es la lista de los cuervos. Que esperamos vuestras opiniones en el muro de iVoox o a través de las vías de contacto. Y cuidado con la gente que os dice que no bebe, porque puede esconder un lado más oscuro que el de Darth Vader. Confío en que sabrá disculparme por no acompañarle. Pero yo ya he cenado y jamás bebo vino. Qué miedo más grande que me da aquel que no bebe. Venga, vamos con las redes. No olvides echar un vistazo a nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube, Paradoja Cuervo. Web y tienda friki, laparadojadelcuervo.com. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá os esté gustando. Por favor, hacednoslo saber en los comentarios. Si os gusta, suscribíos y compartid. Y recordad que esto es una comunidad de gente pequeña en fama y medios, pero de grandes pasiones. Nosotros no pertenecemos a ninguna productora ni tenemos patrocinadores de ningún tipo. Esperamos que eso cambie en el futuro, ¿eh? Y mientras tanto, nos vamos a ir ayudando entre todos. Si tenéis un libro autoeditado, estáis montando una obra de teatro, un espectáculo, una exposición fotográfica, ilustraciones, cómics que queráis dar a conocer, si tenéis una humilde tiendecita, os invitamos a que nos lo contéis para daros voz y así difundirlo todo lo posible. Así que hoy empezamos por nosotros mismos. Tenemos en marcha un cortometraje ambientado en la Segunda Guerra Mundial, una suerte de monólogo existencial centrado en la evolución psicológica de una mujer, de cómo el empoderamiento que la hace sobrevivir se transforma por circunstancias externas en un viaje a su propio interior y también a su lado más oscuro. Así, a través de la metáfora, tocamos temas de actualidad como la memoria histórica colectiva y el papel de la mujer en tiempos difíciles. Se llama Mujer entre abedules. Estamos en fase de edición, os iremos informando con las novedades, tanto aquí como en nuestras redes, esperamos vuestras aportaciones y ahora sí nos vamos a ir despidiendo con la bendición. La bendición. ¿Qué es la bendición? Pues la bendición es como el broche final que le vamos a poner a algunos programas, no a todos,
que representa una especie como de reflexión, y pensamos que en este primer programa es necesario, sobre todo pues para que sirva como una pequeña declaración de intenciones y para presentarnos un poco más, ¿no? Bueno, a veces no sé si os ha pasado que habéis visto una peli, ¿no? O una serie en el cine o lo que sea. Luego vas a internet o donde sea y mientras estáis tomando un cafecito, pues leéis una crítica o veis una reseña, ¿no? sobre esa peli o esa serie, y te da la sensación de que quien escribe eso o ni siquiera la ha visto o no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando, o si le pagan por eso está haciendo mal su trabajo, ¿no? O lo que es peor, que quiere hacer prevalecer su gusto sobre el de todos los demás, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que nosotros no pretendemos hacer eso, no queremos juicios ni críticas, damos nuestra opinión lo más irreverentemente posible, por supuesto, basada en experiencia, en gustos, pero nada más. Cuando demos información intentaremos que sea después de haberla contrastado, aunque eso parece que sea muy difícil hoy en día, y que evidentemente nos vamos a equivocar al hacerlo, pero bueno, somos honestos en base, ¿no? Queremos hacer las cosas bien y no hacer caso de leyendas urbanas ni anécdotas falsas que pululan por ahí, ¿no? Somos conscientes que tanto en iVoox como en otras plataformas de podcast hay programas potentísimos, muy fantásticos, súper bien hechos, se dedican un montón de tiempo, algunos incluso viven de eso, entonces no es nuestra intención competir, simplemente poner nuestro granito de arena en una tertulia que pretende ser lo más espontánea posible y lo más divertida posible también, ¿no? Obviamente yo me quito el sombrero delante de la mayoría de estos programas. Tienen muchísima capacidad de investigación, muchísimos medios, pero bueno, tampoco nos vamos a sentir obligados a presentar el programa con una periodicidad de X día, tal hora tiene que salir, porque eso nos obligaría a hacer críticas o reseñas de algunos estrenos o cosas que estén muy de actualidad cuando a lo mejor ni siquiera nos interesan, ¿eh? Tampoco tenemos intención de cubrir la cuota de material que tengamos que exponer aquí, pues tomándolo del primer sitio que se pilla por ahí y sin tener en cuenta si es correcto. Cosa que se hace muchísimo en programas generalistas, en programas de temática específica y que tienen miles o millones de descargas en otras secciones, ¿eh? Yo me desmarco de eso. Hay veces que si conozco mínimamente un tema y empiezo a escuchar en una tertulia o en un pretendido monográfico sesudo cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pues lo primero que hago es parar, evidentemente, y muy probablemente no vuelva a descargar nada más, ¿no?, de ese programa, porque si pillo datos falsos en algo que conozco, pues el que me dice a mí que no haya datos falsos en otros temas que esta gente toca y que yo desconozco, por lo cual pues no me voy a arriesgar a que me sigan contando mentiras, ¿vale? Ya sea por desconocimiento o por falta de tiempo para contrastar la información, y mucho menos se les presume ninguna mala intención. Por eso tampoco me hace gracia muchas veces que los tertulianos habituales de dichos programas sepan de todo, porque es imposible. Una cosa es que des tu opinión y otra cosa es que seas un experto, ¿no? Después viene cuando escuchas estos programas de forma recurrente, porque salen una vez cada 2 días, cada 3, cada 4, cada 5, cada semana, y escuchas comentarios del tipo no me acuerdo, no lo sé, cuando están hablando de determinados temas que son muy concretos, pero no sé, no se supone que a usted hablar de X cosa no se lo ha preparado como para decir ahora que no me acuerdo de qué año es esto, o no sé, es que hay algunos que ni siquiera vocalizan o ni siquiera saben leer. Es así. Pues lo siento mucho, oiga, no me parece usted profesional y no lo voy a escuchar más. Y si lo hace desde su casa o desde el bar o desde cualquier sitio que le presten, como nosotros, pues bueno, pues aún, de la manera más humilde. Pero si encima tiene usted un equipo, depende de una emisora de radio, local, nacional, me da igual, y si encima cobra, pues entonces que ya paga y vámonos. Como hemos dicho, queremos que sea algo participativo, contestamos comentarios, proponemos ideas y tal, pues eso, para que esto sea una tertulia, una pequeña familia, ¿eh? Ahora toca un poco explicar trasfondo personal. Vamos a ver, me gusta a mí el cine que me gusta a mí, obviamente. Me gusta verlo y me gusta hacerlo.
de vez en cuando tengo la fortuna de hacer, dirigir, escribir algún cortometraje. Ahora estamos en medio del montaje de uno, por lo cual os animo a que hagáis una visita a laparadojadelcuervo.com o a nuestro canal de YouTube. Evidentemente que no soy ningún experto, no lo pretendo tampoco, no soy una enciclopedia de datos ni de nada, pero sí que, bueno, de las películas que me gustan, pues lógicamente recuerdo diálogos y escenas, ¿no? Por ejemplo, películas preferidas, pues Apocalypse Now, Coppola del 79, Blade Runner del 82, Scarface del 83, Ben-Hur del 59 y El Padrino del 72. De esta también le he cogido muchísimo cariño a la segunda parte, casi más que a la primera. Sagas, pues Star Wars, Indiana Jones. Soy de la generación de mediados de los 70, por lo tanto pues he crecido con Harrison Ford hasta en la sopa, como prácticamente un héroe, ¿no? Ideal en el cine. Al hilo de las películas de la Hammer y de la Amicus que hemos comentado para el listado de Drácula y vampiros, pues eso, pelis de terror de serie B de los 60 y los 70, me encantan. Peter Cushing, Christopher Lee, que están fantásticos, y las adaptaciones de Roger Corman de los relatos de Edgar Allan Poe. Evidentemente con Vincent Price, a quien le estoy viendo la cara en una foto fantástica que tengo aquí delante. Western, clásico. Pues John Wayne, con y sin John Ford, quiero decir. Howard Hawks también, Spaghettis, sí, Sergio Leone, sí, y más, Sergio Solima, Enzo Barboni, y algunos también norteamericanos, no tan famosos, ¿no? Los de John Sturges y Don Siegel. Luego, por supuesto, el Crepuscular, antiheroico de finales de los 60 y los 70, Sam Peckinpah, por supuesto, y bueno, creo que es el fin del western, aunque paradójicamente parecía que quería enterrar el western, Unforgiven, en el 92, y lo que hizo fue tal vez darle un poquito más de vida, ¿no? En el 93 ya tenemos ahí las dos adaptaciones de Wyatt Earp, Tombstone, que me parece súper entretenida, y al hilo de esto, pues lógicamente Clint Eastwood. De pequeño me gustaba como actor, las pelis del oeste y Harry el Sucio, y luego pues tomándole gusto a su faceta como director. Cine antiguo, no solamente de Drácula, Femme Fatale si es posible, Hitchcock, cine español, pues sí. Actualmente creo que tiene una calidad técnica impresionante, aunque cada vez soy más selectivo con lo que veo. Me parece que con la irrupción de las plataformas parece que se hacen series y películas a porrillo, y muchas veces pues la historia o la interpretación queda bastante dejada de la mano de Dios, por desgracia. No me gusta mucho la comedia, pero sí que me gusta mucho el toque que le dan los realizadores de aquí a los temas fantásticos o sobrenaturales. Cine francés, me gusta la serie negra desde el 70 para acá, o sea, Alain Delon, Jean Gabin, Yves Montand, incluso en los 90, en lo que llevamos del siglo XXI, el cine negro de policíaco francés tiene títulos espectaculares. Godard, recientemente fallecido, sí, Nouvelle Vague, Chris Marker, sí, claro. Si no ves eso, pues difícilmente podrás entender un poco de dónde viene el cine que se hace hoy en día, ¿no? También he ido con gusto al cine a ver pelis de Bergman. Me gusta el desasosiego que me provoca, pero Kurosawa, por ejemplo, me cuesta bastante. Aunque, lógicamente, pues tengo la suficiente capacidad como para admirarlo, ¿no? Manga o anime no he visto mucho. Cowboy Bebop, Akira, Mononoke, me ha gustado bastante en general. Particularmente soy un grandísimo fan tanto de libros como de películas como de series animadas de Ghost in the Shell. Los dos primeros de Masamune, los dos primeros cómics, las dos primeras historietas me parecen fantásticas. Si queréis hablar de la peli de acción real con Scarlett Johansson, lo dejamos para otro día. Para cine oriental, de todos modos, me gusta el cine de guerreros. Muy por encima, Ang Lee, Wong Kar-wai. Terror así, tipo de Ring, pues no me ha acabado de enganchar nunca. Ciencia ficción, también. La Guerra de los Mundos, la del 53, Alien, Naves Misteriosas, Planeta Prohibido, Blade Runner, Terminator. Pues sí, 2001, al final conseguí verla entera, no hace demasiados años. Y bueno, independientemente que te parezca más o menos aburrida, la valoras cinematográficamente. Por suerte, como tardé bastante en verla entera y ya me había leído el libro, pude entender un poco. Bien.
Como decía, lo de los últimos años, por lo de las plataformas, pues de eso si te gusta el cine, pues abres bastante las miras. Me he hinchado de ver cine más alternativo, entre comillas, ¿no? Pues de Bollywood, canadiense, irlandés, polaco, ruso, australiano, argentino, italiano. Bueno, lo que más me cuesta es el iraní y pakistaní, por ejemplo. Y bueno, al hilo de mi generación, de mediados de los 70, hemos crecido en los 80 y por lo tanto pues nos hemos hinchado de ver El equipo A, El coche fantástico y por supuesto los subproductos de Chuck Norris y de Charles Bronson, que bueno, vistos ahora pues te hace encender la lucecita de la nostalgia, ¿no? Y hasta los encuentras entretenido. Quiero ahora hablar un momentito solamente de la música. iVoox es una plataforma que permite, ¿no? De momento poner la música que te dé la gana, sea lo que sea, una banda sonora desde Morricone hasta Coldplay, ¿no? Bueno, no vamos a ir por ahí, más que nada primero porque podríamos cerrar la puerta de que estemos en otras plataformas. No nos parece correcto utilizar la música que no es nuestra y por la cual no pagamos derechos que sí pagan otras personas por hacer uso de esa música en otras plataformas, en otros productos, en otras películas, en otros documentales, y por lo tanto pues vamos a utilizar siempre música libre de derechos o con licencia Creative Commons. Si alguna se nos escapa y la detectáis, pues por supuesto decídnoslo, porque la retiraremos enseguida. Incluso si me apetece, de vez en cuando colaré alguna de mis maquetas antiguas para que no se diga que no aportamos nada también a este respecto. Y hasta aquí la presentación y la bendición de este programa. Espero que si habéis llegado hasta aquí os haya gustado, os haya parecido entretenido y contamos con vosotros para la próxima entrega. Hasta luego, crocodilo. Adiós. Mala suerte, Lonigan. Pero eso le pasa por querer farolear. Con un par de manos como esta podremos irnos a dormir temprano. Me llamo Lonegan. Doyle Lonegan. Recuérdelo, señor Shaw, si no quiere que juguemos a otra clase de juego.